Muy buenas. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante para desentrañar una de las invenciones más importantes de la humanidad, la increíble historia del dinero. Vamos a ver cómo hemos pasado del ganado al código, de objetos que podíamos tocar a ideas que son, bueno, puramente abstractas. ¿Empezamos? Para que nos hagamos una idea, pensemos en un problema que parece muy simple. ¿Cómo se las arreglaría alguien para cambiar una vaca entera por algo tan pequeño como un par de zapatos? Esta pregunta, que suena un poco a chiste, nos lleva directos al origen de todo. Y es que, claro, antes del dinero, el mundo funcionaba con un sistema que a todos nos suena, pero que en la práctica era un lío tremendo: el trueque. El gran problema del trueque tiene un nombre un poco técnico: la doble coincidencia de necesidades. Pero la idea es súper sencilla. Para que un intercambio funcione, no basta con encontrar a alguien que tenga lo que se busca, sino que además esa persona tiene que querer justo lo que se le ofrece a cambio. Y claro, esto creaba un montón de dilemas. Primero, la búsqueda de la persona adecuada era súper ineficiente. Imagínense. Luego, no había un valor estándar para las cosas. ¿Cuántas manzanas vale una lanza? Y por supuesto, estaba el problema de la divisibilidad. Volviendo a nuestro ejemplo, no se puede cortar un trocito de vaca para pagar unos zapatos sin destrozar el valor del animal. Un auténtico quebradero de cabeza, vamos. Así que estaba claro, la humanidad necesitaba una solución, un paso intermedio. Y así es como pasamos de los bienes directos, como el ganado, a la primera forma real de dinero. Y esa solución fue lo que llamamos el dinero mercancía. ¿Qué es? Pues se trata de objetos que se empezaron a usar como medio de cambio, pero que, y esto es lo importante, tenían un valor útil por sí mismos. No eran solo un símbolo, eran algo práctico. Los primeros ejemplos fueron el ganado o los cereales, por ejemplo. Pero ojo a este dato que es genial: la sal. Era tan valiosa en la antigüedad para conservar alimentos que a los soldados romanos se les pagaba parte de su sueldo con ella. De la palabra latina para sal, viene nuestra palabra salario. Increíble, ¿verdad? Y en otras partes del mundo, como en África o Asia, se usaron durante siglos conchas de cauri, que eran pequeñas y duraderas. Con el tiempo, los metales preciosos, como el oro y la plata, se convirtieron en la opción preferida. Normal. Eran duraderos, se podían dividir y eran fáciles de transportar. Pero surgió otro problemilla. Tener que pesar trocitos de metal en cada pequeña compra era una molestia enorme y hacía que todo el comercio fuera lentísimo. Y entonces, fíjense, alrededor del año 600 a.C., en el reino de Lidia, en la actual Turquía, a alguien se le encendió la bombilla. Empezaron a fabricar trocitos de una aleación de oro y plata, llamada electro, y les pusieron un sello real. Aquí está la clave de todo. Ese sello garantizaba el peso y la pureza de la pieza. De repente, ya no hacía falta pesar el metal, se confiaba en el sello. Acababa de nacer la moneda. El sistema de monedas fue una revolución, un éxito total que se extendió por todo el mundo. Pero a medida que el comercio se hacía más y más grande, surgió otro inconveniente. Llevar encima grandes cantidades de monedas de oro y plata era muy pesado y, sobre todo, muy peligroso. La solución fue apareciendo poco a poco, a lo largo de los siglos. La idea del papel moneda surgió primero en China, en el siglo XI. Eran básicamente recibos que emitía el Estado y que representaban una cantidad de metal. Mucho más tarde, en la Europa del siglo XVII, los orfebres empezaron a hacer algo parecido. Daban pagares por el oro que la gente guardaba en sus cajas fuertes. Y pronto, esos papelitos empezaron a circular como si fueran el oro mismo. Y esto nos lleva al cambio conceptual más profundo, más radical de toda esta historia. Hemos pasado de objetos con valor propio, como una vaca o el oro, a un simple trozo de papel, que en el fondo es una promesa. El dinero estaba a punto de convertirse en una idea basada por completo en la confianza. Durante mucho tiempo, esa promesa de papel estuvo respaldada por oro físico guardado en las cámaras acorazadas de los bancos. Era el famoso patrón oro. Se podía ir al banco y cambiar un billete por su valor en oro. Pero todo, absolutamente todo, cambió en este año. En 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anunció que el dólar dejaba de estar oficialmente vinculado al oro. Y como el dólar era la moneda de referencia mundial, el resto de monedas hicieron lo mismo. El patrón oro había llegado a su fin. El dinero ya no estaba atado a nada físico. Así es como entramos de lleno en la era del dinero fiat, o fiduciario, que es el que usamos hoy. Su valor no se basa en el oro ni en la plata, sino únicamente en la confianza colectiva, la fiducia en latín, que depositamos en el gobierno que lo emite. Esto dio a los gobiernos un poder inmenso, la capacidad de crear dinero, por así decirlo, de la nada. Pero la evolución no se detuvo ahí, ni mucho menos. Una vez que el dinero se convirtió en una idea abstracta, en confianza, el siguiente paso era casi inevitable. Empezó a desaparecer físicamente,
a hacerse invisible. Piénsenlo, en los años 50 aparecieron las primeras tarjetas de crédito. A partir de los 70, las transferencias electrónicas permitieron mover cantidades gigantescas de dinero por todo el mundo en segundos. Y hoy, la inmensa mayoría de todo el dinero que existe no son billetes ni monedas, son simplemente datos digitales en los servidores de los bancos. Y con esto llegamos al presente y a la pregunta sobre el futuro. La última fase de esta historia viene de una nueva pregunta sobre la confianza. Si el dinero es confianza en un gobierno o en un banco, ¿qué pasaría si pudiéramos crear un sistema que no dependa de ninguna autoridad central? Aquí se ve la diferencia, que es fundamental. Por un lado, el sistema tradicional, el de siempre, es centralizado. Confiamos en instituciones como los bancos y los gobiernos. El nuevo modelo de las criptomonedas, como Bitcoin, es todo lo contrario, descentralizado. Aquí, la confianza se pone en el código, en las matemáticas, y las transacciones las verifica una red mundial de ordenadores, no una única entidad. Es un intento de crear dinero sin intermediarios. O sea que, si echamos la vista atrás, el viaje es alucinante, ¿eh? Del trueque, pasamos a mercancías con valor propio, luego a monedas estandarizadas con un sello, de ahí a un papel que era una promesa, que se convirtió en un valor basado solo en la confianza, y que finalmente se ha transformado en pura información digital. La historia del dinero, en el fondo, es la historia de cómo ha ido evolucionando nuestra idea de la confianza. Empezó con una vaca en un campo y ha llegado a ser una serie de ceros y unos en una pantalla. La gran pregunta que nos queda en el aire es, ¿en qué se va a convertir ahora?